Buenos días, muchas gracias. Mira, pues, siempre es una responsabilidad, ¿no? El estar cooperando con nuestro gobierno, con nuestra sede, el poder apoyarlos en todos los aspectos que se puedan, ¿no? Y que nos competen en este ambiente. Eh, la verdad que me siento también honrado en el que me hayan escogido para estar en estas labores y bueno, y tratar de disfrutarlo, de poder ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Con estas circunstancias que se vienen en poco tiempo, ya en nuestro país y en nuestras ciudades como México, Monterrey y acá Guadalajara, ¿no? No, le ofrece muchas cosas. Primero, que es una sociedad extremadamente hospitalaria. Tenemos una ciudad muy bonita, un extraordinario estadio y sobre todo que somos de mucho ambiente, ¿no? No digo nada más en Guadalajara, sino en todo México. Estoy hablando muy en general, pero es eso. Somos un país que nos gusta divertirnos, nos gusta hacer bien las cosas y que ahora que se presenta el Mundial, pues con mayor razón poderles exponer todo lo que tenemos aquí en Guadalajara, en Jalisco y sus alrededores, que la gente pueda visitar y que lo pueda disfrutar, independientemente de lo que es la parte deportiva, ¿no? Mira, cada vez se empieza a sentir más porque empiezan a promocionarse todos los eventos que va a haber. Acaban de anunciar algunos eventos también de cuestión cultural, de deporte, de música, de todo que va a complementar todo lo que lleva el ambiente del mundial, ¿no? Y bueno, sabemos que Guadalajara es bastante bonito, todo el centro de la ciudad, la gente, los alrededores de Guadalajara, ya sea Chapala, todos los municipios que tenemos aquí muy cerca y que le dan mucho, independientemente de que es una región tequilera, del mariachi, de muchas cosas que son tradicionales en, en, en estas zonas, en Guadalajara y en lo que podemos nosotros exponerles y ayudarles a toda la gente que pueda venir y que pueda disfrutar, ¿no? Independientemente de lo que se va a vivir aquí localmente, ¿no? No, 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 y no digamos las otras sedes que también tienen lo suyo, ¿no? Me refiero, pero este, y sobre todo la amabilidad de la gente que sabemos que el mexicano en general somos así, somos hospitalarios, nos gusta divertirnos y bueno, que todo esto que la gente lo sepa, además de todas estas diversidades que acabas de mencionar, que son extraordinarias en nuestra zona, ¿no? Aquí en Guadalajara. La cuestión gastronómica también es extraordinaria, entonces, pues bueno, hay, hay muchas... eh, eh, hay muchas cosas en las cuales se puede disfrutar aquí en Guadalajara, independientemente de lo que va a ser el ambiente futbolero, ¿no? Eh, es normal a veces cuando se tienen partidos de preparación que haya mucha crítica, ¿no? Pero al final Javier lo explicó muy bien a raíz de estos dos partidos que tuvo de preparación Panamá en Bolivia, de que está conformando su selección. Le faltan ya un porcentaje corto en la cuestión de complementar, que tiene ya a lo mejor un 80%, 70% definido, independientemente de las circunstancias que puedan pasar con su elección, con algunos jugadores que estén o estén o en el nivel o lesiones, todo eso. Entonces él se puede cubrir con estos partidos de ir observando a otros jóvenes y gente que esté alrededor haciendo bien las cosas para cerrar bien su grupo de trabajo con quienes va a confiar para enfrentar el Mundial. Y ya tendrá partidos en los cuales se verá un funcionamiento diferente, donde ya esté un poquito más complementado, compacto y donde se puedan ver diferentes cosas, ¿no? Ya va a ser mucho más cerca ya de la competencia del Mundial y sobre todo también de los rivales que va a tener eh, para poderse preparar, ¿no? Que sean muy afines a lo que también se le va a presentar en el Mundial. Y creo que es normal que así sea la crítica y bueno, pues es cuestión nada más de irlo sobrellevando y en su momento, pues bueno, ya ver esa mejoría, ¿no? Nos ha pasado también en otras elecciones
que en los partidos de preparación decía, pues, ay, caray, como que no se le veía ni pies ni cabeza, pero ya al final con Manolo, con La Volpe, que su fútbol era diferente, fue muy bueno y que se quedamos a un pasito de poder pasar a la siguiente ronda que a la ansiedad, ansiada paso a los cuartos, ¿no? Bueno, así es nuestro fútbol. Es normal que haya muchas críticas por todos lados y que eh, siempre se esté cuestionando de todo tipo, ¿no? Pues es difícil decirlo. Está, yo creo que definiendo con quiénes lo va a cerrar el plantel, ¿no? No sé si esté pensando en Memo Ochoa todavía, porque creo que Malagón y el Tala lo están haciendo bien, están compitiendo, sí, que a veces se equivoca, pues es normal, todo el mundo se equivoca, pero no sé si esté pensando todavía en Memo, lo que te comento. Y decir sobre una columna, creo que Javier ya lo tiene muy claro, en sus defensas, están en el extranjero, trabajando fuerte, algunos pues, con sus altibajos, lo que tú quieras, por lo mismo de los equipos. Eh, eh, sí, su columna, te digo, ahorita no lo hemos visto porque han sido partidos de preparación, pero sin ser FIFA, estamos viendo más a nuestro mercado en el que tenemos aquí en México y algunos cercanos que se pueden incorporar y algunos que están lastimados. Entonces, a veces hablar de quién sería su base hasta suele ser complicado, ¿no? Pero creo que Javier lo tiene claro en ese aspecto y está esperando nada más que se pongan en forma para decidir y que esa columna vertebral que la hemos visto constantemente en sus partidos, ¿no? Eh, Tenemos a los que están en el extranjero, en, en Italia, que lo están haciendo bien. Johan, me gusta, como no. Este, JJ, HH me gusta mucho porque ha retomado su trabajo. No es que de repente, ay, en los cambios que ha tenido, a veces el decir nombres me cuesta trabajo, expresarlo adecuadamente, decir con quiénes, porque de repente se malinterpreta mucho las cosas, ¿no? Pero eh, aquí en México tiene buenos jugadores que lo han hecho bien, los de América lo han hecho muy bien. No sé si llamará a, a Fidalgo, que sí o sí no, a mí me ha gustado en los últimos torneos lo hizo bien, pero no sé si lo llamará. Es el tener una base sólida siempre tiene que empezar con su portero, ¿no? Y Malagón y Tala creo que lo han hecho bien. Cualquiera de los dos puede serlo, ¿no? Eh, ¿Quién más podemos tener? De los nombres. Ya, de los nombres que puedas decir, es que es muy chistoso. De los nombres que puedas decir, al final de cuentas, creo que va a llevar a los que estén en el mejor momento en ese momento. Y pueden cambiar muchos nombres. Por eso a mí a veces hablar de nombres me cuesta y me abstengo un poquito en decir este o el otro y a lo mejor ni siquiera va a estar convocado, ¿no? Porque Javier trae en su cabeza muchas cosas. Así nos ha pasado como entrenadores. Quizá con algunos ya lo tenga muy claro, aunque no esté en su mejor momento, creo que hay jugadores que tienen ese peso para estar en selección nacional, ¿no? Sí, creo que es algo que a veces nos ha adolecido en nuestro fútbol, el que tenemos extraordinarios jugadores, que quizá seamos un equipo, que seamos mejores como equipo que a veces como individualidades, ¿no? Que no tenemos esos jugadores que son determinantes y sobresalientes, lo teníamos eh, con Cuauhtémoc. Siempre hemos tenido un jugador que siempre ha sobresalido. Cuauhtémoc tenía ese don de hacer diferencia en cualquier cosa, ¿no? Siempre sacaba su magia y era realmente extraordinario. Y tener así uno o dos jugadores siempre emblemáticos que siempre hagan una diferencia en Hugo Sánchez en selección, pues quizá no le tocó.
nos faltó ese Mundial de Italia para que en su mejor momento él se pudiera expresar y pudiera ser cuando era una selección extraordinaria, ¿no? Y bueno, todo pasa así, ¿no? Y, pero creo que México siempre se ha distinguido más por su conjunción que por sus individualidades. Pero el tener esas diferencias que hacen en los equipos es importante. Creo que seguimos teniendo extraordinarios jugadores y que lo hacen mejor en conjunto que cuando lo hacen individualmente, ¿no? Porque sí han destacado, igual Chicharo destacaba en sus momentos en sus equipos, pero también era el funcionamiento y las grandes capacidades que tenía alrededor. Hugo Sánchez ni se diga en Real Madrid, pero tenía ese grupo de jugadores que lo abastecían y que con sus condiciones pues lo hacía explotar en cualquier momento. Y así nos hemos ido con los jugadores, ¿no? Que han tenido en sus equipos extraordinarios compañeros que lo han ayudado a sobresalir aún más, a resaltar más sus condiciones. Y eso es lo que necesitamos un poco, esos grandes jugadores que hagan que sus compañeros sean aún todavía mejores, ¿no? Y Javier siempre ha sido igual, me refiero que es muy ordenado, su exigencia, su ímpetu por las cosas y su orden, su eh, esfuerzo ante todo, ¿no? Todo es estar ahí metidos y esa capacidad, esa personalidad de mostrarse en cualquier situación y entender esas situaciones para poderlas ejecutar adecuadamente, ¿no? Entonces eso es lo que hace a Javier muy diferente, ¿no? Todo, todos tenemos características en todos los aspectos, por eso el complementarse con gente que tenga diferentes condiciones y que te ayude a ver de otras formas las cosas es importante. Va a ser el primer partido que va a jugar México en Guadalajara, así en un mundial. Así es, porque ya lo jugó en Monterrey, pero no en Guadalajara no nos ha tocado. Las Chivas andan bien, empezaron bien, muy dinámicos, jugando muy fácil, muy prácticos y eso los ha hecho vistosos y los resultados que sacó, ¿no? Y esperemos que sigan por el mismo camino y que sigan creciendo sus jóvenes que lo están haciendo bien. Sí, porque han sido un poquito similares. El Chicharo un poco más joven empezó, más o menos y están sobre la edad, me refiero. Sí ilusiona, cómo no, y todavía le falta, ¿no? Porque, bueno, pues el Chicharo sí alcanzó a jugar una temporada completa, todo. Eh, la hormiga acaba de empezar y empieza bien con un título de goleo y le falta todavía consolidar ese tan buen inicio, ¿no? Y que tiene muchas condiciones y esperemos que poco a poco las vaya puliendo y las vaya mejorando, porque eso es una buena noticia de que tenemos a otro joven que está haciendo muy bien las cosas, que está haciendo goles y que todavía le falta camino por crecer. Entonces, Sí, imagínate, cuando se consolide bien, puede ser un extraordinario jugador. La que fue maravillosa. De hecho, este año están festejando el centenario. Ahí fuimos a un evento ahora en diciembre a, a participar. Ahí nos hicieron un homenaje a muchos exfutbolistas y la verdad que fue una extraordinaria experiencia. Fui muy joven, como dices tú, nada más podían tener tres extranjeros. Era pues la adquisición principal porque pues no hubo muchos refuerzos, siguieron con el mismo equipo, algunos cambios y yo fui a complementar ese grupo que había recién ascendido o retomado la línea en primera división. Y la verdad que no estaba nada fácil porque era el primer candidato a regresar. Y el equipo quedó en noveno o décimo lugar general a un par de puntos para poderse meter a UEFA. Entonces fue excelente temporada. Ya la siguiente me tuve que regresar porque, pues bueno, me vendieron a México en lugar de venderme a Europa y el equipo pudo adquirir mejores jugadores, se complementó, más que mejores, más jugadores que pudieron cooperar con el equipo y llegaron a meterse a UEFA, que eso es un exitazo para un equipo como Oviedo. Ya mantenerse en primera división es un objetivo muy, muy importante. Meterse a UEFA, pues ya son palabras mayores. Entonces, eh,
fue demasiado agradable. Yo siempre lo he mencionado que eh, lo viví muy, muy a gusto en todos los aspectos. La gente me trató muy bien. eh, y pues nada, pues fue un paso importante en mi carrera, en mi consolidación como futbolista. Y no nomás eso, sino que también disfruté muchísimo mi participación allá en Oviedo. Hay muchos jugadores que es que a veces me cuesta hablar de jugadores cuando en realidad este, se mueve tanto y luego se te queda uno afuera o baja de juego y luego suben a otro. Entonces, pero sí, creo que Javier debe tener al 70% ya muy claro. Van a ser los jóvenes que están surgiendo, que se están consolidando, que lo están haciendo bien, que puedan hacer diferencia, que lleguen en el mejor momento en esas fechas, ¿no? Ya Javier ha tenido, pues va a ser su tercer mundial y aparte estuvo de auxiliar también, entonces creo que sí, sí tiene mucha experiencia. Es que ese es el principal problema que yo veo, sin lugar a duda, cuando demasiado extranjero tapan mucho la cuestión del joven. Necesitamos producir más jóvenes, sacar más jugadores al extranjero, que se vayan, que compitan, que tengan un roce internacional. Este, entiendo mucho que pues, cada quien ve por sus beneficios, pero también el fútbol de México, pues ya nos han alcanzado Estados Unidos, nos han alcanzado muchos países que ya la competencia se ha puesto muy ruda. Y la mejor manera es tener un mercado más amplio y con mayor experiencia. Y la única manera es sacar, producir, Sí, que es donde puedes tener mayor competitividad, mejoras en todos los aspectos y un crecimiento de nuestro fútbol forzosamente, porque somos más importadores cuando hemos sido nosotros mucho más creadores de jugadores dentro de nuestro país. Somos 120 millones de personas. Creo que tenemos de alguna manera que producir más. sí, Y algo para competir, claro. sí. Y instalaciones, entiendo mucho que son condiciones de los mismos países, sí, pero que de alguna manera lo tenemos que fomentar.